Estamos en época de catarros, infecciones, mocos y virus. Muchos de nosotros lo sufriremos unos cuantos días, aunque los niños suelen ser los más afectados. La gran mayoría de los resfriados comunes y de las infecciones respiratorias altas no causan complicaciones graves, pero sí pueden causar mucho estrés y preocupación en los padres, por lo que es natural que quieran dar un jarabe para detener esa molesta tos que no los deja dormir a todos en casa. Llevan a su hijo al pediatra, quien luego de examinarlos le indica lavados nasales y acetaminofén, nada más. Y entonces esa madre empieza a desconfiar de ese pediatra porque ¿cómo es posible que le va a indicar lavados nasales y acetaminofén? Y le sugiere que si no le puede indicar un jarabe para cortar esa tos de raíz. Pero es que si el pediatra está actualizado, le va a responder con un rotundo no. Los jarabes para la tos no tienen evidencia científica, por lo que no se deben utilizar. Los riesgos son mayores que cualquier alivio que puedan brindar para reducir los síntomas en nuestros niños. Estos medicamentos pueden causar, aún con dosis adecuadas, síntomas menores hasta consecuencias graves y fatales. Es muy importante entender que la tos es un mecanismo de defensa mediante el cual se movilizan todas las secreciones que se encuentran en las vías respiratorias para poder ser luego expulsadas hacia el exterior. Entonces, si suprimimos este mecanismo de defensa en el niño, no puede movilizar dichas secreciones y es entonces cuando pueden ocurrir las temidas complicaciones. Es por eso que podemos decir que la tos es un síntoma importante y positivo. Es necesario para limpiar y aclarar todo el árbol bronquial. Múltiples estudios en los últimos años revelan que aún con dosis adecuadas y terapéuticas, en los niños se pueden producir alteraciones de la conciencia como alucinaciones visuales y auditivas, deterioro motor, deterioro cognitivo comparable al uso de alcohol y cannabis, disociación de la realidad, agitación, agresividad, hiperactividad, fiebre, taquicardia, insomnio y otros. Y en dosis altas puede incluso producir paro cardiorrespiratorio. Por otra parte, los jarabes para la tos producen un aumento de la producción de saliva y de secreciones, que esto hace que se intensifique el reflejo de la tos y hace difícil el manejo de tantas secreciones por parte de los bebés, sobre todo los pequeños que no saben expectorar. Entonces, hoy vamos a darles 4 consejos útiles para el manejo de los síntomas respiratorios como la tos en casa. En primer lugar, utiliza un humidificador de aire tibio para que el aire pueda entrar por las vías respiratorias en una humedad y temperatura adecuada. Sin embargo, no podemos utilizar vapor de aire caliente, ya que cuando la temperatura está muy elevada, muy alta, podemos lesionar toda la mucosa respiratoria y, por el contrario, causar inflamación, edema y consecuente obstrucción de la vía aérea. En segundo lugar, los aliados de todos, los lavados nasales, que se realizan con solución salina o con solución fisiológica y sirven para desobstruir o limpiar las vías respiratorias superiores de ese molesto moco pegajoso que cuando se acumula en gran cantidad produce un goteo postnasal que cae acá en la garganta y estimula el reflejo de la tos. En niños menores de 2 años podemos utilizar de 2.5 a 5 centímetros cúbicos de solución salina en cada fosa nasal, y en niños mayores de 2 años podemos utilizar de 5 a 10 cc de solución fisiológica. Podemos realizarlas, los lavados nasales, las veces que sean necesarias a lo largo del día, especialmente en la noche, que es un momento en que los bebés van a dormir y entonces es mejor tener las vías aéreas despejadas para una mejor calidad de sueño. En tercer lugar, los medicamentos antitérmicos como el acetaminofén, el paracetamol o el ibuprofeno ayudan a manejar los síntomas que acompañan al resfriado común, como la fiebre, el malestar general excesivo y el dolor de cabeza. Pero es muy importante que estos medicamentos obligatoriamente deben ser recetados por el pediatra, porque se deben tomar en cuenta si existen patologías de base en el niño y las dosis se deben calcular con el peso actual del bebé. Es por eso que es importante no automedicar.
En cuarto lugar, quiero mencionarles que la miel es una sustancia que tiene evidencia científica para lograr una mejoría en los síntomas del resfriado y en la intensidad de la tos, por lo cual se recomienda como un medicamento coadyuvante o de alivio que pueden administrar a sus niños de 2.5 a 5 centímetros cúbicos antes de acostarse. Hay que hacer hincapié en que los niños menores de 2 años nunca deben recibir miel por el riesgo de una enfermedad grave llamada botulismo. Sin embargo, en los niños mayores de 2 años sí podemos ofrecerla siempre y cuando sea una miel de una procedencia segura y que esté pasteurizada. En último lugar y no menos importante, hay que mantener al bebé hidratado correctamente. Esto es fundamental, ya que las secreciones mucosas, cuando están muy espesas, es mucho más difícil movilizarlas. Y cuando aumentamos la ingesta de líquidos, estas secreciones se hacen más fluidas, más líquidas y se facilita su expulsión. Entonces debemos ofrecer frutas con alto contenido de agua, como la sandía, la naranja, la mandarina, la toronja, y ofrecer sopas, suero oral, para que estén en un buen estado de hidratación nuestros niños. Por último, quiero mencionarles los signos de alarma ante los cuales debemos estar muy atentos para acudir a urgencias. Número 1, fiebre mayor a 38.5 grados de difícil manejo, sobre todo en menores de 3 meses y en niños recién nacidos. La fiebre muy alta puede deshidratar a un bebé, sobre todo en los muy pequeños, y puede ocasionar convulsiones febriles, por lo que es muy importante acudir a urgencias para su adecuado manejo. Número 2, coloración violácea o azulada del rostro, específicamente en el área de los labios. Esto nos indicará que el niño tiene una necesidad de oxígeno o hipoxemia, por lo cual va a meritar oxígeno suplementario. Número 3, dificultad para respirar, que podemos evidenciarlo como una respiración un poco más rápida de su ritmo normal, ensanchamiento de las fosas nasales durante los movimientos de la respiración, quejido aspiratorio o hundimiento de las costillas. Esto es un signo de alarma muy importante para acudir de inmediato a urgencias. Número 4, un bebé que deja de comer, que deja de beber. Si bien los niños cuando están enfermos pueden perder el apetito y estar inapetentes por unos días, pero es importante que se mantenga la ingesta mínima de pequeñas porciones de alimentos y líquidos de manera más frecuente para evitar su descompensación. Pero en un niño que no quiere comer absolutamente nada, que rechaza el seno materno, que rechaza el alimento, es muy importante acudir a urgencias para considerar administrar hidratación intravenosa. Número 5, un bebé que no orina, ya que esto es un signo de deshidratación, es muy importante estar pendiente. También como otros signos de deshidratación, fontanela hundida, llanto sin lágrimas, saliva espesa, lengua seca, indican que el niño está deshidratado y es muy posible también que pueda descompensarse. Número 6, irritabilidad excesiva, llanto inconsolable, somnolencia, son signos que alertan acerca de la afectación del sistema nervioso, por lo cual hay que valorar el estado de la esfera neurológica en nuestros niños. Número 7, el niño que tiene tratamiento pero pasan los días y en vez de observar mejoría, observamos deterioro.